Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y la voz del Señor resonó como un trueno en el desierto, llamando a Moisés desde la zarza ardiente en Horeb. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus angustias. Éxodo 3:7. Así comenzó el tiempo de la intervención divina, un tiempo en el que cada palabra pronunciada por el Altísimo llevaba el peso de la esperanza y la liberación. Moisés, temeroso y dudando, preguntó al Señor: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Pero el Señor respondió con firmeza: Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Y así, la misión divina encontró su camino a través del corazón titubeante de Moisés. El tiempo pasó, y cuando finalmente Moisés se presentó ante Faraón, la atmósfera estaba cargada de tensión. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 5:1. Y Faraón, endurecido, respondió con desdén: ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Pero el corazón de Dios estaba decidido, el plan soberano no podía ser detenido. Las plagas comenzaron a caer sobre Egipto, una tras otra, manifestando el poder de Yahvé. El agua se convirtió en sangre, las ranas cubrieron la tierra, los piojos picaron a hombres y bestias. Cada catástrofe trajo consigo un llamado de advertencia: deja ir a mi pueblo. Pero Faraón, ciego por su orgullo, se aferró a su reino, sin saber que cada día en su rebeldía acercaba más el cumplimiento de la profecía. Y así, la 10ª y última plaga se anunció: porque yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo 12:12. Una profunda reverencia se posó sobre los cielos, mientras la noche se preparaba para revelar su gloriosa verdad. El Cordero sin defecto, Éxodo 12:5, sería la protección para cada casa de Israel. Sus hogares serían marcados con la sangre del sacrificio, y el ángel de la muerte pasaría de largo. En esta noche, el pueblo conocería la redención y la liberación. El clamor de sus corazones había llegado hasta los cielos. Y será que cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Éxodo 12:13. La obediencia sería su salvación, pero en el aire había un murmullo de expectación. Las familias israelitas se preparaban, y sus corazones palpitaban, no solo por temor, sino por la esperanza de que el Dios que los había llamado actuaría por ellos. Mientras tanto, Egipto estaba paralizado por el terror, y las voces de lamento comenzaron a elevarse por toda la tierra. A medida que la noche avanzaba, el momento se hacía inminente. La mano de Dios estaba extendida hacia su pueblo, listo para liberarles de la opresión. En ese instante, la esencia del sacrificio del Cordero prefigura no solo la liberación de Israel, sino un propósito mayor: el sacrificio del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y así, la intervención divina estaba a punto de ocurrir, y la historia de salvación aguardaba como un susurro en el viento. La libertad estaba a la puerta, pero también lo estaba la revelación del plan divino, que cortaría más allá de la historia, hacia lo eterno. ¿Qué más estaba por revelarse en este camino hacia la redención? Se preguntaban los corazones. Lo que no sabían, era que la gloria de Dios no solo iluminaba su liberación, sino que transformaría la narrativa del pueblo para siempre. Y llegó la medianoche, el aire estaba impregnado de una lid divina, un momento que marcaría la historia del pueblo de Israel y transformaría la esencia del hombre. En cada hogar israelita, los padres vigilaban ansiosos, los ojos fijos en la señal que daría lugar a la libertad. La sangre del Cordero, el sacrificio inocente, resplandecía bajo la luz de la luna, un signo visible de la promesa cumplida por el Señor. Cuando vea la sangre, pasaré resonaba como un eco profundo en sus corazones. En el país de Egipto, el clamor se convirtió en gritos desgarradores cuando el ángel de la muerte cruzó las puertas. Las familias, que antes se habían deleitado en la opresión, ahora enfrentaban la ira del Dios Altísimo. Las murallas de orgullo de Faraón se desplomaban mientras una sombra de desesperación invadía su palacio, y en ese lugar de poder, su rostro se tornaba de terror. ¿Qué es esto que ha hecho el Señor?, se preguntaba, viendo los cadáveres de los primogénitos,
el último rayo de la ira divina contra los dioses de Egipto, mientras las lágrimas de Egipto caían como lluvia aterradora. Los israelitas sentían que una brisa de liberación soplaba sobre ellos. Las promesas de Dios estaban a punto de cumplirse. Moisés se levantó, su corazón lleno de fervor divino, y dirigió al pueblo: levantaos, marchaos de en medio de Egipto, porque el Señor ha intervenido para liberarnos. Éxodo 12:31. A medida que cruzaban las puertas de sus hogares, la noche seguía latiendo con un ritmo de anticipación y temor. En ese instante, el rebaño de corderos que había dado su vida pasó a ser símbolo eterno, prefigurando al Mesías que un día vendría a traer salvación a toda la humanidad. La noche se desvaneció lentamente, y con ella se levantaban nuevos destinos. ¿Por qué llorar por lo que hemos dejado atrás?, susurraban unos a otros, y su fe, a la vez temerosa e intensa, comenzaba a brotar en un canto de esperanza. Te alabaré, oh Señor, porque me has librado. Salmo 30:1, resonaba entre ellos como un himno de gratitud en su camino hacia la libertad. Mientras el pueblo se adentraba en la vasta extensión del desierto, el Señor continuó guiándolos, con un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego de noche. Él mismo estaba entre ellos, y su presencia se hacía manifiesta. Nunca te dejaré ni te desampararé. Deuteronomio 31:6, fue la promesa que ardía en sus corazones, impulsándolos a creer en el futuro que aguardaba. Sin embargo, la maldad de Faraón no había sido amedrentada por la calamidad que había sufrido. ¿Por qué dejé ir a Israel?, se preguntaba, su corazón endurecido y su espíritu combativo despertándose nuevamente. No pudo resistir la ira de perder a su esclavo, a su fuente de trabajo, a sus laboriosos constructores. En medio de la noche, preparó su ejército y dijo: persigamos a los israelitas, no dejaré que escapen. Y así, el pueblo de Dios miró hacia atrás, y vio a los hombres de guerra acercándose, con sus caballos y carros, levantando polvo a su paso. La tensión llenó el aire, y el miedo atravesó los corazones de los israelitas. Moisés. ¿No eran mejores nuestras vidas en Egipto?, clamaban con angustia, recordando las cadenas que ahora temían olvidar. Pero en ese momento de crisis y aclamo, el Señor habló una vez más a través de su siervo Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Aquel que había prometido liberación también había preparado su estrategia definitiva, una obra que sí cimentaría su victoria. Así comenzaban a revelarse obras gloriosas que trascenderían la historia. Mientras los pilares de fuego y nube continuaban su guía, el pueblo se preparaba para lo que vendría. Un nuevo milagro estaba a punto de manifestarse, y con el surgimiento de cada ola, la fe se encendía. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros?, se preguntaban, mientras el futuro del pueblo de Israel se entrelazaba con el plan soberano de Dios, imprevisto e impactante. La batalla aún no había comenzado, y los designios de Dios estaban a punto de ser revelados en su máxima expresión. Y sucedió que, mientras los israelitas seguían avanzando, el sonido de los 6 carros de guerra y el aliento de los caballos resonaban como un eco ominoso en el desierto. Un frío de terror comenzó a calcificar sus corazones, y, a pesar de que las palabras de Moisés aún vibraban en sus oídos, la angustia comenzó a apoderarse de ellos. ¿No nos dejaremos atrapar una vez más? Murmullos de desconfianza empezaron a surgir entre el pueblo, pues lo que antes era un clamor de libertad se tornaba en lamentos de inseguridad. Moisés, sintiendo el peso de la fe y la duda entre sus hermanos, se volvió hacia el Señor. Él sabía que en esta encrucijada, donde la historia de su pueblo colgaba de un hilo, necesitaba una palabra poderosa de dirección. Entonces, la voz de Jehová resonó en su interior: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Así, bajo la orden divina, Moisés levantó su bastón, la extensión de su propia fe, y lo alzó hacia el mar. El viento comenzó a soplar, agitando las aguas del mar Rojo. Con cada soplo, un camino se iba formando, el mar se dividía como 2 montañas de agua, levantándose a su izquierda y derecha. La tierra seca apareció, y el pueblo de Israel sintió la presencia milagrosa de Dios entre ellos. Aquello que parecía ser su fin se convertiría en su comienzo. Marchad, pues, exclamó Moisés, y la multitud, un mar de personas, se adentró en el lecho marino, entre muros de agua que desafiaban toda lógica. Mientras cruzaban,
la fe comenzó a reemplazar el miedo. Las risas nerviosas se transformaron en gritos de alabanza y súplica. «Mira cómo el Señor nos salva», exclamaban unos a otros, mientras los niños miraban hacia lo alto, maravillados por la obra de Dios. La noche que había marcado su opresión se convirtió en la noche de su liberación, y el eco de sus pasos resonaba como un himno de redención. Sin embargo, Faraón, sin ningún indicio de arrepentimiento, no se detuvo ante las grandiosas maravillas. «Persigámoslos hasta el fin», gritaba mientras sus tropas avanzaban, convencido de que la victoria aún estaba en sus manos. Pero el Señor, viendo el ímpetu del rey, movió al pilar de fuego que los guiaba y se interpuso entre el pueblo y sus opresores. Una densa nube apareció, trayendo confusión al ejército egipcio, dificultando su avance. Cuando los israelitas finalmente cruzaron el mar, un profundo silencio se apoderó de la atmósfera. No obstante, allí, en la cúspide del milagro, Moisés levantó su bastón una vez más. Al obedecer el mandato de Dios, las aguas, que se habían mantenido firmes, comenzaron a regresar con furia. La tierra seca se tornó nuevamente en un abismo turbulento, tragando a los carros y guerreros del faraón. El rugido del mar se confundió con los gritos del ejército egipcio mientras los corazones de los israelitas estallaban en júbilo. «El Señor ha peleado por nosotros», gritaban en éxtasis, dándose cuenta de que no podían ser oprimidos jamás de nuevo. Luego, versos de adoración comenzaron a brotar de la boca de Miriam, la profetisa, quien con tamboril en mano dio inicio a un canto que resonaría por generaciones. «Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete». Éxodo 15:1. La celebración fue un eco de liberación, pero al mirar hacia el desierto nuevamente, la pregunta persistía: ¿qué les depararía el futuro? En la fe del pueblo, había una profunda inquietud, pues aunque habían sido salvados de Egipto, aún no sabían que la travesía hacia la tierra prometida había sido parte del inesperado plan soberano de Dios. Las promesas por venir ya se cernían en el horizonte, esperando ser reveladas. Así, la travesía apenas comenzaba, y la historia de Israel se estaba entrelazando con un propósito mayor, uno que trascendería el tiempo y el espacio. Lo que vendría era glorioso, inesperado y en su totalidad una manifestación del amor redentor del Señor. El pueblo de Dios estaba a las puertas de un nuevo amanecer. Y así continuó el pueblo de Israel su camino, guiado por la mano invisible de Dios. Habían cruzado el Mar Rojo, y el júbilo que resonaba entre ellos aún llenaba el aire. Sin embargo, el desierto que se extendía ante ellos era árido y desafiante. Las esperanzas eran luminosas, pero la realidad del entorno era implacable. La travesía hacia la tierra prometida comenzaba como una experiencia mezclada de fe y miedo, certeza y duda. Moisés, consciente de que la victoria no solo se ganaba en el mar, sino también en la profundidad del corazón, se detuvo y convocó a los ancianos de Israel. «Escuchad. El Señor nuestro Dios nos guiará hacia la tierra que nos prometió, pero debemos ser fuertes y valientes en esta nueva jornada». La voz de Moisés resonaba con un poder sobrenatural, como si el mismo cielo hablara a través de él. Los israelitas, sin embargo, empezaron a murmurar nuevamente. ¿Acaso moriremos de hambre en este desierto? ¿Nos sacó Dios de Egipto para morir sin pan?, cuestionaban, recordando las cacerías y las cebollas que dejaban atrás. Pero justo en ese momento, el Señor, en su infinito amor, dispuso un milagro. «Yo les proveeré», dijo el Señor a Moisés, «y el pueblo conocerá que yo soy su Dios». Así, al caer la noche, una suave neblina descendió, trayendo consigo una lluvia de maná, como escarcha que cubría el suelo. «Mira. Es el alimento que el Señor nos ha enviado», exclamó Miriam, llenando sus manos de aquella sustancia desconocida, dulce como la miel. En ese instante, la desconfianza comenzó a disiparse. La prueba de su provisión singular resonaba en cada corazón. Durante días y noches, Moisés guiaba a su gente en esta travesía de revelación y dependencia. Pero la fe del pueblo seguía siendo probada. Al llegar a las aguas amargas de Mara, la angustia amenaza con resurgir. «¿Qué beberemos?», clamaron algunos, haciendo eco de antiguos recuerdos de quejas. Pero Dios, siempre fiel, mostró a Moisés un árbol que al ser lanzado al agua la transformó y la hizo dulce. Y así, el Señor les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Éxodo 15:25.
Los días pasaron y las pruebas continuaron, ofreciendo cada vez más oportunidades para el pueblo de Israel de madurar en fe. Cada paso en el desierto, cada necesidad se revestía de propósito. Mientras tanto, el sol, que brillaba con fuerza en el cielo, parecía revelarse como un símbolo de la promesa de Dios. Moisés, quien había experimentado la gloria del Señor en la montaña y en el mar, sabía que cada desafío era una oportunidad para que el pueblo conociera a su Dios. En cada refugio y cada sombra, las palabras del Eterno resonaban: «Yo soy el que soy». Y así, la travesía continuaba. Un nuevo desafío aparecía en la distancia. Al llegar a la tierra de Refidim, el pueblo se encontró nuevamente sin agua. La ansiedad llenó el aire. «¿Por qué nos has traído aquí, Moisés?», se quejaron. Moisés, en su angustia, miró a Dios nuevamente, buscando respuesta. «Ve delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, lleva en tu mano la vara con que golpeaste el río, y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y el pueblo beberá». Éxodo 17, 5-6. La confianza renació en el corazón de Moisés, y así actuó. Cuando el agua comenzó a fluir, era más que un simple milagro, era la respuesta de un Dios que cumplía promesas en medio de desiertos y dudas. La gloria de Jehová se iba revelando en cada paso, enseñando al pueblo a depender de él, pero en la profunda oscuridad del desierto, se alzaban sombras de inimaginables ataques. Los amalecitas, acechando al pueblo, se preparaban para atacar, y una nueva batalla estaba al horizonte. ¿Podría Israel, todavía frágil en fe y unido por el asombro de sus milagros, mantenerse firme contra la adversidad? Y así quedó el pueblo en su jornada, consciente de que Dios tenía algo aún más grande en su plan soberano, algo que aguardaba manualmente ser revelado en el crisol del desierto. La historia de su redención apenas comenzaba a tomar forma, y en el fondo de su corazón, la verdad resonaba: el camino de Dios siempre lleva a la promesa, aun cuando el desierto parezca interminable. Y sucedió que en Refidim, mientras la tensión crecía, Moisés reunió a su pueblo y se dirigió a ellos con una voz firme: «Escuchad, hijos de Israel, el Dios de nuestros padres ha estado con nosotros en cada paso. No temáis, pues la batalla no es nuestra, sino del Señor». Los amalecitas se acercaban como una sombra oscura, y en ese instante, el corazón de muchos temblaba. «¿Podremos luchar contra ellos?», se murmuraba entre la multitud. Sin embargo, la certeza de la presencia divina se hacía palpable en el ambiente. Dios, el Eterno, había prometido estar con su pueblo, y una vez más Moisés buscó su palabra en silencio. En su mente, la historia de la liberación de Egipto resonaba con fuerza, recordándole que cada acción de Dios estaba envuelta en un propósito mayor. «Mañana saldré a enfrentar a los amalecitas», declaró, y envió a Josué, su fiel asistente, a preparar al pueblo para la batalla. «Escoged hombres de valor y preparad vuestros corazones. Así como el Señor nos ha provisto en el desierto, también nos dará la victoria», les instó Moisés. La determinación en su voz infundió coraje, y al caer la noche, los israelitas se dedicaron a la oración, clamando al Dios de sus ancestros. Al amanecer, Moisés tomó la vara de Dios en su mano, subiendo a la cima de una colina que dominaba el campo de batalla. Junto a él estaban Aarón y Hur, quienes le sostendrían las manos en alto. «Mientras mantenga las manos levantadas hacia el cielo, venceremos», dijo Moisés, confiando en que la victoria dependía de su obediencia. La batalla comenzó, y desde su posición elevada, Moisés vio a Josué enfrentarse valientemente a los amalecitas. Cada vez que sus brazos caían por el cansancio, el pueblo comenzaba a perder terreno, pero cuando sus manos se levantaban nuevamente, la fuerza divina sobrevenía, y los amalecitas retrocedían. Era un espectáculo poderoso, el cielo y la tierra en un solo acuerdo por el destino de Israel. Mientras el sol se alzaba en el cielo ardiente, la escena se llenó de un clamor y un rugido. Aarón y Hur, al ver la lucha del siervo, apoyaron sus brazos hasta el atardecer. «No cederemos, pues en esto se revela la gloria de nuestro Dios», exclamaron. Los amalecitas fueron vencidos ese día, y la victoria resonó en todo el pueblo. Moisés, al ver el triunfo, edificó un altar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa «el Señor es mi estandarte». Así, el pueblo sabría que la batalla había sido del Eterno, quien nunca los abandonaría. Pero al caer la noche,
un nuevo susurro llegó a oídos de Moisés mientras se acercaba a la fogata. Escribe esto en un libro como memorial y repítelo en los oídos de Josué. Porque yo borraré la memoria de Amalec de debajo del cielo, Éxodo 17:14. La declaración del Señor era profunda, un juicio se había dictado y la batalla tenía un significado que iba más allá del presente. Mientras el pueblo celebraba, Moisés sintió en su espíritu una inquietud. Las victorias temporales podían ser engañosas, y a menudo el verdadero desafío permanecía oculto en las sombras. Cuando las llamas de la fogata danzaban, un eco le susurraba de la verdadera tierra que debían conquistar, una que necesitaba no solo valentía, sino una fe inquebrantable, y así, con el telón del sol ocultándose en el horizonte, la noche se pobló de estrellas, y Moisés reflexionó sobre el gran misterio que aguardaba. ¿Qué más tiene Dios reservado para nosotros?, se preguntó. El futuro estaba lleno de promesas, y en la distancia, un eco resonante se escuchaba soberano, el plan de Dios se despliega con cada acto de fe, y aún hay naciones que habrá que enfrentar. La travesía apenas comenzaba, y la revelación de su propósito en aquellas arenas desérticas era aún un misterio que despertaba la más profunda expectación en el corazón del líder, dejando en el aire la pregunta de lo que el Eterno desearía desvelar antes de cruzar el siguiente umbral. Al alba, el día siguiente se deslizó sobre el campamento de los israelitas como una brisa fresca, trayendo consigo la promesa de nuevas experiencias bajo la guía de Dios. Moisés, aún impregnado de la victoria del día anterior, se reunió con los ancianos para compartir su inquietud tras la victoria sobre los amalecitas. Con su voz resonante, expuso ante ellos: hermanos, el Eterno nos ha provisto de fuerza, sin embargo, debemos permanecer alertas. Así como el mar que nunca se calma, los corazones del pueblo se llenaban de agitación y esperanza. Al ser testigos de cómo Dios había intervenido, hablaron entre ellos con asombro. ¿Qué haremos a continuación? ¿Cuál es nuestro camino?, preguntaban inquietos, mientras buscaban respuestas en el rostro de su líder. Moisés, guiado por su constante comunión con el Altísimo, se dirigió a la tienda de reunión, ese lugar donde hablaba cara a cara con Dios. Señor, clamó con fervor, muestra tu camino, guía esta nación hacia la tierra prometida que juraste dar a nuestros antepasados. La respuesta llegó como un murmullo suave en su espíritu: lleva a mi pueblo a la montaña, allí les daré la ley que es luz para sus caminos. Así, Moisés descendió y convocó a todos los israelitas, quienes se reunieron alrededor de él con expectativa. Preparad vuestros corazones, les dijo. El Señor se manifestará en la montaña, y nosotros seremos testigos de su gloria. El pueblo, lleno de reverencia y temor, consagró sus días y noches, dedicándose a la oración y la purificación. 3 días transcurrieron en espera. En la mañana del cuarto día, el horizonte se tornó rojo como un fuego, y un estruendo resonó en el aire como el de un gran cuerno. El Señor ha descendido, exclamó Moisés con voz temblorosa. Subamos a encontrarnos con él. Las miradas se elevaron hacia la cumbre de la montaña, donde un denso nublado adornaba la cima, y relámpagos chisporroteaban como las estrellas fugaces en la oscuridad. Un temor reverente llenó los corazones del pueblo. No temáis, les dijo Moisés, pues el Señor viene a probarnos y a establecer un pacto eterno con nosotros. A medida que se acercaban a la montaña, un trueno retumbante se apoderó de la atmósfera. En ese momento, Dios habló desde lo alto, transmitiendo su voluntad con claridad. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2-3. Las palabras divinas resonaron por encima de cada corazón, y el pueblo cayó rostro en tierra. Allí, en esos momentos sagrados, Dios hizo un pacto, entregando las leyes que guiarían a su pueblo. Moisés se sintió abrumado, cada palabra traía consigo la esencia del carácter de Dios, un llamado a la obediencia y a la reverencia. Cuando descendió de la montaña, su rostro brillaba intensamente. Los ancianos y el pueblo, atemorizados de la gloria que había visto, se apartaban de él. Pero Moisés, recordando el propósito de Dios, se acercó con amor y firmeza. El Eterno ha hablado y nos ha dado su ley. Seremos un pueblo diferente, santificado para él. La emoción creció, y así, los israelitas recibieron no solo leyes, sino una identidad renovada.
Sin embargo, en lo profundo de Moisés, una nueva preocupación brotó: ¿estarán dispuestos a obedecer? ¿Guardarán su pacto? El eco de estas preguntas repicaba en su alma mientras contemplaba el futuro de su pueblo, lleno de desafíos y pruebas ante ellos. La revelación de la ley había traído luz, pero también responsabilidades y elecciones difíciles que definirían su camino. La brisa suave trajo consigo el susurro divino que retumbaba en el corazón de Moisés: mis caminos son más altos que los vuestros, y en el cumplimiento de mi pacto, aún hay una promesa mayor que está por revelarse. Así, la travesía continuaría, y en cada paso que tomara el pueblo, el enemigo acecharía. Sin embargo, el reclamo de Dios seguía resonando en el aire, y con cada pacto establecido, el misterio se desvelaba un poco más: el viaje hacia una tierra prometida, donde aún ínfimas bendiciones aguardaban. El aire se tornaba denso con la solemnidad del pacto, mientras Moisés, con manos temblorosas, sostenía las tablas de piedra en su pecho. El brillo de su rostro era un reflejo de la presencia de Dios, pero una sombra comenzaba a palpar el ambiente del campamento. Al regresar a la llanura, vio al pueblo en tinieblas, abrumado por el miedo y la confusión. Un murmullo se intensificaba entre ellos, un eco de incertidumbre que reverberaba con preguntas sobre su futuro. ¿Qué sucede?, exclamó Moisés mientras se acercaba. Pero él sabía, en la profundidad de su ser, sentía como si un gran velo estuviera cubriendo sus corazones, un velo que comenzaba a separarlos de la luz de su ley. Los israelitas, seducidos por las voces de pereza y desesperación, habían comenzado a decir: ¿dónde está este Moisés? Ciertamente ha perecido en la montaña, y presionaban a Aarón, diciendo: haznos dioses que vayan delante de nosotros. El temor había desatado la carne, la falta de fe había llevado a la infidelidad, la angustia llenó el corazón de Moisés. Mientras observaba al pueblo fabricar un ídolo de oro, el mismo pueblo que había visto la gloria de Dios, su clamor ardía como fuego. ¿Qué han hecho?, gritó, un lamento resonante en su voz. En su interior, se preguntaba si habrían olvidado el gran milagro de su liberación. Dios, en su infinita justicia y misericordia, se acercó de nuevo a Moisés. Ve, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Éxodo 32, 7. La tristeza caló hondo en el corazón del siervo de Dios. Su pueblo, aquellos a quienes había guiado, ahora sucumbían a la adoración de un becerro de oro. Con el fervor del espíritu, Moisés ascendió de nuevo al monte, donde las tormentas de la ira de Dios comenzaron a desatarse sobre la misma montaña que había sido testigo de su gloria. Perdona a este pueblo, clamó Moisés desde las profundidades de su ser. Si no, bórrame de tu libro. Éxodo 32 horas y 32 minutos. Así, el corazón de Moisés se transformó en sinfonía de intercesión, un símbolo de su amor por su gente. Al descender, aún portando las tablas de la ley, Moisés vio su idolatría. Su ira se avivó y, con furia, arrojó las tablas al suelo. El crujir del quebranto dio paso al silencio, los corazones de los israelitas palpitaban bajo el peso de la culpa. ¿Cómo habéis podido?, les preguntó Moisés, hacer esto tan grande mal delante de Dios. La escena era sombría, la rebelión y la frustración se volvían palpables, y el pueblo se dio cuenta de su pecado. Moisés, en su inquebrantable fe, subió nuevamente a buscar la gracia divina, dispuesto a cargar con el peso de su traición. Y en ese lugar de desolación, Dios escuchó el clamor de Moisés. He aquí, renuevo mi pacto. No los destruiré, pues en ti encontraré un pueblo que me busque. Éxodo 34 horas y 10 minutos. Así, en un momento de gran quebranto, Dios reveló su gracia de manera poderosa, recordando a sus fieles, que a pesar de la infidelidad del corazón del hombre, su amor no se refería a la ira, sino a un nuevo comienzo. La revelación del nuevo pacto se manifestaba así en el corazón de Moisés: aún en el quebranto hay esperanza, pues el Eterno está restaurando lo que fue perdido. La luz de esta nueva promesa iluminaba los corazones atribulados de su pueblo, mientras más allá, el camino hacia la tierra prometida ahora estaba sellado con la gracia de Dios. Pero lo que ellos no sabían, susurró el viento en el desierto, era que el propósito de Dios se desenredaba en lo oculto, y más allá de esta prueba, algo aún más grande aguardaba ser revelado. Las noches eran largas en el campamento, y los murmullos de angustia seguían retumbando como ecos en un vasto desierto.
El pueblo, aún sacudido por la culpa y la fragilidad de su fe, se congregaba en torno a una hoguera, buscando consuelo en la oscuridad. En medio de este panorama, Moisés, su rostro aún resplandeciente con la gloria del Altísimo, enfrentó a aquellos que antes habían visto las maravillas de Dios. Quien se alza contra el Eterno, preguntó con voz firme, pero llena de amor. ¿Por qué habéis abandonado al que os ha liberado de las manos del faraón? Está escrito, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Las palabras caían como agua viva, buscando restaurar la sed de su corazón. Aarón, temiendo por su vida, intentó defenderse, diciendo, el pueblo pidió un Dios, y yo solo respondí a su clamor. Pero Moisés, con el peso de la intercesión reciente aún apiñando su pecho, sintió que la verdad debía ser proclamada, esto ha sido un gran pecado. ¿Acaso no veis cómo la desobediencia nos aleja del camino que nos lleva a la tierra prometida? El silencio se hizo presente, y en su corazón comenzó a palpitar a una nueva esperanza. Moisés sabía que no podía solo desear el perdón, debía interceder una vez más. A medida que se apartaba del pueblo, elevaría sus brazos en plegaria, buscando la cara del Señor y rogando por la vida de aquellos que había llamado suya. Mientras tanto, en la montaña, un cambio sucedía en el aire. El rostro del Señor brillaba en lo alto, y la voz de Dios retumbaba como el trueno. Moisés, ve y di a mi pueblo que su pecado es grande, pero también mi gracia. Las palabras reverberaron en el corazón de Moisés, quien sintió el peso de la responsabilidad creciente. Señor, ¿cómo puedo guiarlos si han caído en tales tinieblas?, suplicó con angustia. La respuesta fue clara, poderosa y despiadada, mi pacto se renovará, pues mi compasión es más grande que su transgresión. Instruye al pueblo en las leyes, y diles que incluso en su caída, yo soy su Dios, y nunca los abandonaré. Al descender de la montaña, Moisés se encontró con el pueblo que había llorado por el juicio inminente. La desesperación había grabado líneas profundos en sus rostros, y con cada paso, Moisés los miraba no como un grupo perdido, sino como un pueblo amado que necesitaba conocer la restauración que solo el Señor puede ofrecer. Escuchad. El Eterno nos ofrece una nueva alianza. No seré solo un guía, sino el embajador de su misericordia. Volved a él y seréis levantados. Éxodo 34 horas y 14 minutos. Los rostros comenzaron a levantarse, los corazones a palpitar con nueva esperanza, pero en el horizonte, una sombra se cernía. Un nuevo desafío los aguardaba en el camino. Mientras algunos se aferraban a las promesas de Dios, otros comenzaban a murmurar nuevamente, sembrando semillas de duda. ¿Sería posible que este nuevo pacto se mantuviera firme ante el frágil corazón humano? Moisés sabía que el verdadero desafío no residía en los ídolos de oro o las transgresiones, sino en la fidelidad del pueblo hacia aquel que había jurado estar con ellos. Por ello, ante el altar recién levantado para restaurar la relación con Dios, comprendió el claro mensaje, aunque somos infieles, Él permanece fiel. 2 Timoteo 2:13. Mientras la luz del amanecer iluminaba el campamento y Moisés proclamaba las palabras de Dios, la revelación se encendía en su corazón. Lo que este pueblo no sabe es que la salvación aún no ha llegado a su plenitud. Algo mayor se está gestando. Preparaos, pues el Salvador del mundo vendrá, y en él hallarán la verdadera libertad. Un susurro divino resonaba entre las dunas, anunciando que el camino hacia la redención aún tenía más profundidades que explorar, y que cada tropiezo en el desierto conduciría a la promesa perfecta del Creador. Así, el pueblo, desde aquel momento, fijó su mirada no solo en la tierra prometida, sino en el Altísimo que con amor eterno los guía. Y así, después de muchas pruebas en el desierto, el pueblo de Israel comenzó a comprender la magnitud de la gracia y la fidelidad de Dios. Las etapas de su travesía habían sido como un proceso de refinación, donde cada dificultad se convertía en una oportunidad para crecer en fe y dependencia en el Eterno. Moisés, guiado por su voz y su luz, se convirtió en el intermediario de nuevas revelaciones que fortalecieron la relación entre Dios y su pueblo. Ahora, pues, si, en verdad, escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5, anunciaba Moisés. Las palabras resonaban en el corazón de los israelitas, recordándoles el propósito divino que se había destinado para ellos. Se preparaban, sabiendo que en su obediencia había un camino hacia lo prometido,
hacia aquella tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, una sombra de incredulidad aún permanecía en los corazones de algunos. Tan pronto como una nueva adversidad surgía, el miedo se agrandaba y la desesperanza era inminente. Fue entonces cuando Dios, con su ternura infinita, les otorgó maná del cielo como sustento, Éxodo 16:4. Era el recordatorio divino de que Él proveía para cada necesidad con misericordia, y que su milagro diario debía inspirar confianza nuevamente. El tiempo seguía su curso, y llegó el momento culminante en la vida del pueblo. Se dieron instrucciones claras sobre la construcción del tabernáculo, el lugar donde Dios habitaría en medio de ellos, Éxodo 25:8. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, Éxodo 29:45, fue la promesa que iluminó sus almas. El tabernáculo no era solo un símbolo, sino la manifestación de su presencia, un constante recordatorio de que el Dios Altísimo estaba con ellos, incluso en el desierto incierto. Al recibir instrucciones sobre la consagración de sacerdotes, Moisés vio a Aarón y sus hijos preparados para llevar a cabo el ministerio. Era un sello de gracia, un recordatorio de que, a pesar de su fragilidad, podían ofrecer sacrificios y acercarse a Dios. Y así, la comunidad empezó a formarse no solo como un grupo, sino como un pueblo adorador, unido bajo el pacto de vida y libertad que Dios les había brindado. Finalmente, al llegar a las puertas de la tierra prometida, Moisés reunió a los ancianos y al pueblo por última vez. He aquí, yo pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. La bendición, si oís los mandamientos del Señor vuestro Dios, y la maldición, si no oís los mandamientos. Deuteronomio 11, 26-28. Sus palabras eran una advertencia sabia, al mismo tiempo un llamado a mantener la fidelidad en la tierra donde la tentación podría ser grande. Les recordó los caminos que habían recorrido, las bendiciones recibidas y las pruebas superadas. Y junto a eso, reafirmó, el Señor no abandonará a su pueblo, 1 Samuel 12:22. Con estas palabras, Moisés reafirmó el carácter eterno de Dios, recordando que aunque ellos podían fallar, la promesa de Dios permanecería firme. Cuando llegó el momento en que los ojos del anciano líder se nublaron, y sus fuerzas comenzaban a decaer, el Eterno le permitió ver la tierra prometida desde la cima de Pisga. En esa visión, Moisés fue testigo de la promesa cumplida, y su corazón se llenó de paz, incluso en su despedida. Sabía que, aunque no cruzaría el umbral, el pueblo que había guiado seguiría el camino hacia la promesa de Dios. Ve ahora, mi pueblo, y conquista la tierra que os he prometido. Nunca estaré lejos de vosotros, resonó en su espíritu mientras entregaba el liderazgo a Josué, el valiente guerrero que había estado a su lado. Con manos levantadas y un corazón lleno de gozo, entregó el legado que llevaría al pueblo hacia su nueva vida. Así, mientras un nuevo amanecer se alzaba sobre la tierra que les pertenecía por herencia, Israel partió bajo la condición inquebrantable de su Dios, llevando consigo la luz de la promesa. Moisés cerró su ciclo en la tierra, pero su legado de fe y dedicación viviría a través de generaciones. Y en los anales de la historia, el pueblo no solo encontró una tierra donde habitar, sino la realización de un amor divino que transformaría su vida, un camino de decreto y un futuro brillante, asegurando que aún en su travesía por el desierto, su historia estaba formando parte de la redención de la humanidad. Atención. Esta es la hora de la decisión. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que más personas conozcan estas verdades. Queremos saber de ti, así que comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. El tiempo de actuar es ahora.